buenas tardes, mi nombre es Agustín Campos y el día de hoy voy a explicar un ejercicio de ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial que voy a explicar va a ser la siguiente. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de Bernoulli, ya que cumple con la estructura o forma que establece este tipo de ecuaciones, la cual es la siguiente. Y' más P de x por y es igual a Q de x por y elevado a la n, donde y elevado a la n sería nuestra y al cubo. Cabe destacar que estas ecuaciones a simple vista se pueden confundir con las ecuaciones diferenciales de línea, ya que su estructura es muy similar. La estructura de las ecuaciones de línea es la siguiente: y' más P de x por y es igual a Q de x. Pero como se puede diferenciar, la ecuación propuesta para resolver tiene una una variable independiente y elevado a la 1, exponente 1 o de grado 1, y tiene otra variable independiente y que está elevado al cubo, por lo cual ya descartamos que sea una ecuación diferencial de línea. Por lo cual podemos confirmar que esta es una ecuación diferencial de Bernoulli. Así que lo escribimos acá arriba. Ecuación de Bernoulli. Ok. Bueno, el primer paso para resolver este tipo de ecuaciones es realizar una sustitución. En esta sustitución utilizaremos la siguiente fórmula. Z es igual a y elevado a la 1 menos n, donde n va a ser igual al exponente que tenga esta variable independiente y. Es decir, que el valor de n va a ser 3. Por lo cual sustituimos en la fórmula z es igual a y elevado a la 1 menos 3. Y esto nos va a dar como resultado que z vale y elevado a la menos 2. Una vez que ya tengamos este resultado, que hayamos encontrado el valor de z, escribimos para esta parte para anotarlo, tenemos que buscar tanto y como el valor de y'. Para buscar y solamente basta tomar esta misma ecuación que acabamos de conseguir, z igual a y elevado a la menos 2. Basta y elevado a la menos 2 se puede traducir como 1 entre y al cuadrado, donde aquí podemos despejar y al cuadrado, que está dividiendo, pasa al lado izquierdo multiplicando, y z, que está multiplicando, pasa al lado izquierdo dividiendo, por lo cual nos va a quedar de la siguiente manera: y al cuadrado es igual a 1 entre z. Ahora lo que podemos hacer, o pasar x al cuadrado a z al numerador con exponente negativo, es decir, z a la menos 1, o aplicar raíces y luego subir z al numerador. Sin embargo, yo aquí lo que voy a realizar es subirlo de una vez. Y nos va a quedar que y al cuadrado es igual a z a la menos 1. Aplicamos raíces a ambos lados de la igualdad. Esta raíz se va con este cuadrado y nos queda que y es igual a la raíz de z a la menos 1. La raíz la podemos convertir en un exponente, el cual va a ser el siguiente: z a la menos 1, todo esto elevado a la menos 1 medio. 1 medio, si lo volvemos a raíz, será igual. Por lo cual, tenemos potencia de una potencia, donde los exponentes se van a multiplicar, y esto nos va a quedar que y va a ser igual a z elevado a la menos 1 medio. Ya tenemos y. Lo colocamos de este lado. Y es igual a z elevado a la menos 1 medio. Ahora, lo último que nos falta buscar es y'. Y y' la podemos encontrar fácilmente derivando y. Por lo cual, y'
va a ser igual la derivada de una variable elevada a la n es se baja la n por la variable elevado a la n menos 1 por la variable, por la derivada interna de la variable. Por lo cual esta derivada nos va a quedar de la siguiente manera: menos 1 medio por z elevado a la menos 1 medio menos 1 por la derivada interna, que sería z'. Esto podemos simplificarlo y nos va a quedar como y' va a ser igual a menos 1 medio por z, menos 1 entre menos 1, esto nos va a dar menos menos 3 medio. Por lo cual, menos 1 medio por z elevado a la menos 3 medios por z'. Y este va a ser nuestro resultado de y', que lo vamos a anotar de este lado, pero lo podemos simplificar. Lo podemos poner de la siguiente forma: todo esto menos z elevado a la menos 3 medios por z' entre 2. Y esto es lo que vamos a escribir en este lado de la pizarra, sí. Menos z elevado a la menos 3 medio por z' entre 2. Una vez que ya tenemos las variables o el cambio de variable que vamos a realizar en nuestra ecuación de Bernoulli, pasamos al segundo paso. Nuestro segundo paso va a consistir en sustituir cada una de estas en la ecuación diferencial de Bernoulli. Por ende, nos va a quedar x al cuadrado por y', tenemos entendido que es menos z elevado a la menos 3 medios por z' entre 2. Lo cual lo colocamos aquí, menos z elevado a la menos 3 medios por z', todo esto entre 2, más 2x por y. Y ya tenemos entendido que va a ser sustituido por z elevado a la menos 1 medio. Y esto va a ser igual a 5 por y al cubo, y tenemos entendido que y es igual a z a la menos 1 medio, por lo cual colocamos z a la menos 1 medio elevado al cubo. Lo siguiente que vamos a hacer es simplificar nuestras expresiones. Por ejemplo, en esta multiplicación la podemos escribir de la siguiente manera: menos x al cuadrado por z elevado a la menos 3 medios por x', todo esto entre 2, más 2x por z elevado a la menos 1 medio es igual a 5. Aquí tenemos potencia de una potencia y los exponentes se van a multiplicar, por lo cual menos 1 medio por 3 es menos 3 medios, por lo cual nos va a quedar que esto es igual a 5 por z elevado a la menos 3 medios. A continuación lo que vamos a hacer es despejar z' para convertir esta ecuación en una ecuación diferencial de línea, ya que ese es el objetivo de las ecuaciones de Bernoulli. Se encarga de tomar una ecuación, digamos, un poco más compleja y transformarla en una ecuación más sencilla, que serían las ecuaciones diferenciales de línea. Seguidamente pasamos este miembro que está sumando al lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho restando, y nos va a quedar de la siguiente manera: menos x al cuadrado por z elevado a la menos 3 medios por z' entre 2 es igual a 5z menos 3 medios elevado a menos 3 medios menos 2x por z elevado a la menos 1 medio. Muy bien. Seguidamente de esto, nos vamos a encargar de despejar este 2 que está en el denominador. Como está dividiendo, va a pasar a este lado multiplicando todo este binomio, por lo cual nos va a quedar de la siguiente manera: menos x al cuadrado por z elevado a la menos 3 medios por z' va a ser igual a 2 que multiplica a 5x a la menos 3 medios menos 2x por z elevado a la menos 2, a la menos 1 medio, perdón.
Seguidamente esto nos va a quedar multiplicamos, hacemos distributiva y esto nos va a quedar como menos x al cuadrado por z elevado a la menos 3 medios por z prima va a ser igual a 10 z elevado a la menos 3 medios menos 4x por z elevado al menos 1 medio. Luego, seguidamente, como queremos despejar z' y todo esto está multiplicando, lo podemos pasar al lado derecho dividiendo. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Z' va a ser igual a 10 z elevado a la menos 3 medios menos 4x por z elevado a la menos 1 medio. Todo esto entre menos x al cuadrado por z elevado a la menos 3 medios. Una vez que llegado a este punto, podemos hacer lo siguiente, y es repartir este denominador en ambos miembros, es decir, dividir 10 por z elevado a la menos 3 medios entre menos x al cuadrado por z elevado a la menos 3 medios menos 4x por z elevado a la menos 1 medio entre menos x al cuadrado por z elevado a la menos 3 medios. Entonces lo colocamos seguidamente, 10 por z elevado a 3 medios entre menos x al cuadrado por z elevado a la menos 3 medios menos, abrimos paréntesis, menos 4x por z elevado a la menos 1 medio dividido entre menos x al cuadrado por z elevado a la menos 3 medios. Ya. Z elevado a la menos 3 medios. Muy bien. Aquí podemos simplificar, ya que nos damos cuenta que aquí se están dividiendo el mismo término, por lo cual nos va a quedar menos 10x al cuadrado, ya que z elevado a la menos 3 medios entre z elevado a la menos 3 medios es 1. Si continuamos, restamos, menos, aquí podemos ver que esta x se va con una x del denominador y nos va a quedar menos 4x por, y aquí tenemos misma base, pero la variable es la misma, pero tienen diferentes exponentes, por lo cual vamos a hacer una resta de exponentes ya que se están dividiendo, donde nos va a quedar menos 1 medio menos 3 medio. Esto nos va a quedar como menos 1 medio más 3 medio, menos 1 por 2, menos 2, más 6, entre 4. Esto nos va a dar como 4 entre 4, lo cual es 1. Entonces esta variable x va a tener grado 1 o exponente 1, que no se coloca. Ahora simplificando hacemos la multiplicación de signos y esto nos va a quedar como z' es igual a menos 10x al cuadrado más 4x por z. Muy bien. Como nuestro objetivo haciendo esta sustitución es llevar nuestra ecuación diferencial de Bernoulli a una ecuación diferencial de línea, lo que tenemos que establecer cuál es la forma de las ecuaciones diferenciales de líneas que la mencioné anteriormente, la cual es y' más p de x por y es igual a q de x. Si nos podemos percatar en nuestra ecuación diferencial, es una ecuación de línea. Sin embargo, tenemos p de x por y, en este caso que nuestra variable independiente es z, xy por z, lo tenemos del lado derecho. Es decir, que solamente tenemos que pasarlo al lado izquierdo. Por lo cual, nuestra ecuación diferencial nos va a quedar de la siguiente manera. Es igual a menos 10 entre x al cuadrado.
como logramos observar, ya logramos, podemos observar que logramos colocar nuestra ecuación diferencial de Bernoulli a una ecuación de línea, ya que se cumple la estructura. Nuestra variable independiente prima, x prima, y prima, menos o más p de x por y, por la variable independiente, que aquí sería 4 entre x por z, es igual a nuestro q de x, que sería menos 10 entre x al cuadrado. Seguidamente vamos a pasar, nuestro tercer paso va a ser resolver dicha ecuación de línea. Para resolver una ecuación diferencial de línea, podemos utilizar tres métodos, entre los cuales tenemos que podemos resolverla mediante... podemos resolver, el primer método puede ser buscar un factor integrante, en el cual vamos a transformar nuestra ecuación de línea, o la vamos a transformar en una ecuación exacta, que no es exacta ya que va a ser reducible exacta buscando el factor integrante. El siguiente método podría ser resolverla mediante la ecuación diferencial homogénea asociada a la siguiente fórmula: y' más p de x por y es igual a 0, donde esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de variables separables, cuyo resultado va a ser y es igual a c por el exponente, por la exponencial de la integral de p de x por dx, donde también se va a utilizar, en este mismo método se utiliza otro método que se conoce como las variaciones de las constantes, el cual se encarga de convertir c en c de x, la cual es derivada y posteriormente sustituida en la ecuación de línea original. Y el último método consiste en utilizar la siguiente fórmula: y, o la variable independiente, por mu es igual a la integral de q de x por mu por diferencial de x, donde mu es igual a la exponencial de la integral de p de x por diferencial de x. En este ejercicio, para la explicación, utilizaré este último método, esta fórmula, por lo cual vamos a identificar primero cuál es nuestro q de x y nuestro p de x. Como ya hemos mostrado cuál es la estructura de las ecuaciones diferenciales de líneas, mediante ella podemos extraer cuál es nuestro p de x y q de x, donde la estructura o la fórmula es y' por p de x por y es igual a q de x. En este caso, nuestra variable independiente, como ya se había mencionado, es z, por lo cual podemos ver que nuestra p de x es menos 4 entre x, y nuestro q de x va a ser menos 10 entre x al cuadrado. Una vez que ya hemos determinado esto, pasamos primero a buscar mu, ya que es lo único que nos falta para poder utilizar la fórmula establecida. Y para buscar mu, colocaré estos datos por este lado de la pizarra. Y q de x es igual a menos 10 entre x al cuadrado. Muy bien. Por lo tanto, buscamos nuestro mu. Mu va a ser igual a la exponencial de la integral de p de x, que nuestro p de x es menos 4x por el diferencial de x. Cabe destacar que el menos 4 lo podemos sacar de la integral y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Mu va a ser igual a la exponencial de menos 4 por la integral de dx entre x, lo cual se traduce
a exponencial de menos 4 por logaritmo de x, ya que la integral de x entre x es logaritmo de x. Cabe destacar que mediante propiedades del logaritmo, este menos 4 puede pasar a formar parte del logaritmo como exponente del argumento del logaritmo, por lo cual esto nos va a quedar mu es igual al exponente del logaritmo de x elevado a la menos 4. Y por propiedades del logaritmo, un exponencial elevado a un logaritmo, eso no se traduce a 1. Entonces, podría decir que se cancelan entre sí y solamente nos va a quedar el argumento del logaritmo, por lo cual mu va a ser igual a x elevado a la menos 4. Una vez que ya tenemos mu, el cual es x elevado a la menos 4, podemos utilizar nuestra fórmula, que en este caso la variable independiente es z, por mu es igual a la integral de q de x por dx. Perdón, por mu por dx. Por lo tanto, sustituimos z por mu x elevado a menos 4 es igual a la integral de q de x, que es menos 10 entre x al cuadrado, por mu, que es x a la menos 4. X a la menos 4 por el diferencial de x. Una vez que ya establecemos nuestra fórmula, lo que vamos, el siguiente paso va a consistir en simplificar la expresión. Y lo podemos simplificar de la siguiente forma. X por x a la menos 4 es igual, sacamos el 10 de nuestra integral, va a quedar menos 10 por la integral de x menos 4 entre x al cuadrado por dx. Sin embargo, aquí podemos simplificar las x ya que se están dividiendo, por lo cual conservamos la base y restamos los exponentes. Menos 4 menos 2 es menos 6 por el diferencial de x. Seguidamente lo que vamos a hacer es realizar nuestra integral, y la integral de x elevado, por ejemplo, a la n por dx, se le suma, se conserva la base con su exponente, se le suma un exponente y se divide entre el exponente n más 1, el exponente más 1. Por lo cual, esta integral nos va a quedar de la siguiente manera. X elevado a la menos 6 más 1 entre menos 6 más 1, más la constante de integración c. Seguidamente, podemos simplificar y esto nos va a quedar x por x a la menos 4 va a ser igual a menos 10 por x a la menos 5 entre menos 5 más c. Esto también lo podemos simplificar de la siguiente manera. Z por x a la menos 4 es igual menos 5 entre menos 10 entre menos 5, 2 por x a la menos 5 más c. Cabe destacar que ya como lo que queremos es despejar z, podemos simplificar el proceso de despeje colocando estos términos en el denominador, tanto x a la menos 4 como x a la menos 5, ya que si lo colocamos en el denominador, los despejes van a ser más sencillos, por lo cual colocamos z entre x a la cuarta menos, 2 entre x a la quinta más c. Aquí de este lado hacemos carita feliz y esto nos va a quedar de la siguiente manera. 2 por 1, 1, x a la quinta más 2 por 1, 1, más x a la quinta por c, x a la quinta por c entre x a la quinta. Ahora muy bien.
Como queremos despejar z, solamente tendríamos que pasar x a la cuarta al otro lado de la ecuación, y como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Por lo cual z va a ser igual a 2 más x a la quinta por c, esto en paréntesis, entre x a la quinta por x a la cuarta. Como esto está multiplicando, podemos simplificar x a la cuarta con x a la quinta. Como son términos semejantes, porque es la misma constante, es la misma base, solamente se van a restar los exponentes. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera: 2 más x a la quinta por c. X a la cuarta se cancela, x a la cuarta se cancela con x a la quinta, sin embargo, en el denominador nos va a quedar una x, ya que esta se cancela con este 5 y nos queda x. Por lo tanto, ya logramos despejar z. Sin embargo, hay algo que hay que resaltar, es que nuestro ejercicio fue dado en función xy, por lo cual esta no es la solución general de nuestra ecuación. Por lo cual, nuestro último paso, nuestro paso 4, va a ser deshacer el cambio o la sustitución que habíamos hecho en el principio para poder poner nuestra ecuación diferencial, digamos nuestra solución general de esta ecuación en términos de yx. Por lo cual, volvemos a y. Por lo cual, como tenemos entendido, z es igual a y elevado a la menos 2. Por lo tanto, podemos sustituirlo de una vez. Z es igual a y a la menos 2 es igual a 2 más x a la quinta por c entre x. Esto simplemente, y elevado a la menos 2 se puede traducir a 1 entre y al cuadrado, y esto va a ser igual a 2 más x a la quinta por c entre x. Y esto, en este punto lo que vamos a hacer es un despeje. Y al cuadrado está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, y x está dividiendo, pasa de este lado multiplicando. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Y uno de los últimos pasos que vamos a realizar es pasar este binomio, ya que está multiplicando con y elevado al cuadrado, pasa de este lado dividiendo, ya que aquí está multiplicando. Por lo cual nos va a quedar que y al cuadrado va a ser igual a x entre 2 más x a la quinta por c. Finalmente, nuestro último paso va a ser aplicar raíz cuadrada en ambas partes de la ecuación para que nuestra variable independiente sea de grado 1 para poder dar una solución general de la ecuación. Por lo cual aplicamos raíces, raíz se va con el cuadrado y nos queda que y es igual a la raíz cuadrada de x entre 2 más x a la quinta por c. Y aquí encontramos la solución general de esta ecuación. Solución general. Bueno, cabe destacar que esta ecuación diferencial no puede ser resuelta por otro método, solamente por ecuaciones de Bernoulli, y después cuando se transforma en una ecuación diferencial lineal, sí se puede utilizar los métodos anteriormente mencionados. Sin embargo, para comprobar de que no puede ser resuelta por homogéneas o en su debido caso por exactas, vamos a transformar esta ecuación de la forma mxy por dx más n xy por dy igual a 0. Por lo tanto, hacemos despejes. X al cuadrado por y'.
es igual a 5y al cubo. Pasamos este miembro o este término al otro lado y nos va a quedar menos xy. Convertimos y' en dy entre dx y esto va a ser menos 5, igual a 5 al cubo, 5 por y al cubo menos 2xy. Seguidamente, pasamos el diferencial de x a este lado que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y nos va a quedar que x al cuadrado por dy va a ser igual a 5y al cubo menos 2xy por dx. Ahora, para que tengamos para convertir nuestra ecuación diferencial de la forma mxy por diferencial de x más nxy por diferencial de y igual a 0, tenemos que pasar este término al lado contrario. Digamos que aquí está sumando más 0, por ejemplo. Entonces lo pasamos de este lado y va a estar de forma negativa, por lo cual lo vamos a escribir menos 5y al cuadrado menos 2xy por dx, perdón, más x al cuadrado por dy igual 0. Este negativo afecta lo que está dentro del paréntesis y esto nos va a quedar que menos 5 más 2xy. Ahora bien, como la fórmula para determinar si una ecuación diferencial es exacta, podemos hacer utilizando f de xy, determinando cuál es nuestra función f de xy. En este caso es menos 5y al cubo más 2xy. Lo mismo lo vamos a realizar con la otra función que tenemos al lado. Si convertimos esta función en una función tx, ty, es decir, que donde haya y va a haber ty y donde haya x va a haber tx. Por lo cual, tenemos y va a ser ty elevado al cubo más 2 por tx por ty. Esto va a ser igual a menos 5 por t al cuadrado por y al cuadrado más 2t al cuadrado por xy. Hacemos factor común t, lo cual nos va a quedar menos t al cuadrado que multiplica a menos 5t por y al cubo más 2xy. Para que una ecuación diferencial sea homogénea, tiene que cumplir la siguiente condición. La función f de tx, ty debe ser igual a t a la n por la función xy. Si nos damos cuenta, esta ecuación no es igual a esta. Por lo tanto, esto nos indica que esta ecuación diferencial no puede ser resuelta por ecuaciones diferenciales homogéneas. En el caso, en este caso, sí es homogénea porque si convertimos la función f de xy en función ftx, ty, esto nos va a dar t al cuadrado por x al cuadrado. Sacamos t al cuadrado y nos va a quedar t al cuadrado por la función xy, por lo cual este lado sí es homogéneo, sin embargo este no, por lo tanto la ecuación no es homogénea. En el caso de que sea una ecuación diferencial exacta, debe cumplir la siguiente condición, que es el único requisito para que una ecuación diferencial sea exacta, el cual es la derivada parcial de p con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de q con respecto a x. Si derivamos p, que sería y este sería nuestra q, con respecto a y nos va a quedar que py va a ser igual a menos 15 por y al cuadrado más 2x. Y si derivamos q de x, nos va a quedar que la derivada de q va a ser 2x. Por lo tanto, podemos evidenciar que p de y no es igual a q de x, por lo cual no es una ecuación diferencial exacta. Por lo cual,
demostrar que esta ecuación diferencial solamente puede ser resuelta por ecuaciones de Bernoulli. Muchas gracias.